Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy tenemos una nueva clase. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuál de estos elementos son parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Un tema interesante, el médico del tiempo de los incas y sus remedios. Pues nosotros vemos que ellos pertenecían a la clase de los eruditos, quienes junto con los poetas enseñaban a la escuela aristocrática, en la ciudad monumental de Cusco, magníficamente planificada por Pachacuti. Entre las leyes de los cinco estaba la disposición de que los cirujanos, sangradores conocidos así, fueron muy experimentados en el uso de hierbas medicinales, es decir, hampi, camayoc o poseedores de la medicina, cuyos conocimientos se heredaban de padres a hijos. De la nomenclatura de las enfermedades se deduce que el diagnóstico apenas pasaba de la comprobación de los síntomas respecto de su topografía. Algunos nombres describen el aspecto exterior, por ejemplo, la inspiración interrumpida era la neumonía y la enfermedad secadora era probablemente la tuberculosis. Entre los procedimientos quirúrgicos, la sangría era practicada comúnmente. Quizás usaron como anestésico lo mismo que los araucanos, a los cuales se les arrancaba la cabeza. Los bálsamos desempeñaron un importante papel en el tratamiento de heridas y úlceras. Las aplicaciones de carne todavía sangrante de la vicuña. Se empleaban procesos inflamatorios y la grasa del avestruz americano o del cóndor. Se usaba en toda clase de esclerosis y tumoraciones compactas. Las plumas carbonizadas de aves. Muy usado era el árbol de la pimienta. El cocimiento de sus hojas se empleaba contra las enfermedades de la piel y las úlceras crónicas, y la resina seca como emplasto resolutivo para acelerar la cicatrización de las heridas. Las hojas machacadas del pequeño arbusto chilca cerraban las lesiones recientes. Contra las dermatosis rebeldes daba buenos resultados el jugo lechoso y acre de la carica papaya, todavía verde. Para la limpieza del cabello se aplicaba una clase especial de arcilla, las denominadas úlceras refractarias, entre ellas la enfermedad de los Andes. En la medicina inca sus principales elementos vemos que son hierbas frescas, secas, animales vivos disecados, minerales, habían oraciones misteriosas, canciones, música y danza. El tratamiento lo consideraban que eran plantas con poderes mágicos. Con el propósito de controlar las infecciones se usaban bálsamos, plantas que contenían el compuesto llamado saponina, que tiene propiedades antisépticas. La coca y la chicha de maíz como anestésicos. Había muchas enfermedades de la piel, de la cual se cree que fueron los españoles quienes las trajeron a nuestro continente. Los hombres de Paracas tuvieron conocimientos avanzadísimos de la medicina cirugía. Ellos curaron numerosas enfermedades, logrando sobresalir fundamentalmente en la embalsamación de cadáveres y en las trepanaciones craneanas a base de raspado del cráneo, que desde ya requerían de la intervención de cirujanos expertos, conocedores profundos de la anatomía, la fisiología y la higiene, así como de otras ciencias afines. Pues los incas fueron grandes médicos. Las enfermedades de la piel se achacaban al viento como portador de emanaciones de demonios de la naturaleza, lo cual motivaba diversas ceremonias protectoras estacionales. Utilizaban cuchillos de pedernal, de obsidiana. El mismo Broca se reprodujo la técnica con estos elementos y se necesitó para ello 15 minutos, pues la trepanación se hacía también con un cuchillo metálico llamado tumi, al cual se le imprimía un movimiento rotatorio haciéndolo por el mango con un punzón de cobre manejado por persecución. Estos cuchillos, el silicio y el tumi, pertenecían al instrumental de cirugía general. En varios cráneos trepanados se han encontrado prótesis oclusivas de láminas de plata y corteza de calabaza. Radiográficamente se ha demostrado en algunos casos
que el paciente sobrevivió varios años a la operación craneana. En cuanto a la significación de esta maniobra quirúrgica, aun cuando estuviera racional y médicamente indicada, en traumatismos craneoencefálicos y otros padecimientos con toda probabilidad poseían también el sentido mágico de actuar sobre un elemento del mundo mediante sus correspondencias analógicas, dentro de la creencia en el poder de la voluntad sobre las cosas, directamente o por medio de simulacros o de fórmulas. También vemos la medicina azteca. Los aztecas tenían conocimientos de plantas, minerales, practicaban la sangría y la prescripción de baños. Utilizaban plantas como la zarzaparrilla para curar el reumatismo, conocían una gran variedad, también tenían pociones somníferas y analgésicos. La salud en la cultura azteca es una sociedad teocrática que concedía gran importancia a los dioses. Esta visión cosmogónica tendrá gran influencia en la consideración de ciertas enfermedades y en la práctica de la medicina. No obstante, los aztecas hacían distinción entre las enfermedades que tenían un origen divino, mágico, y enfermedades de tipo natural. Las enfermedades de tipo natural pues eran causadas por fenómenos naturales, básicamente heridas, traumatismos, caídas, mordeduras de animales, presencia de parásitos dentro del organismo. Estos tratamientos se curaban principalmente con remedios basados en la experiencia y el empirismo. Se podría decir que se basaron en el método científico para tratar estas enfermedades, ya que practicaban una observación de la enfermedad y después aplicaban las curas en base a lo experimentado anteriormente. Había enfermedades de origen divino. Existían seres sobrenaturales que jugaban un papel importante en la salud de la población. En función de estos seres se podían producir ciertas enfermedades que, a diferencia de las naturales, requerían otro tipo de tratamientos. Estos seres sobrenaturales jugaban este papel vital en la teyolia, el tonalli y el iyitol. La teyolia estaba en el corazón, sede de la memoria y de las emociones. El tonalli habitaba en la cabeza, que regulaba la temperatura corporal y el crecimiento de la persona. El iyitol residía en el hígado, sede de la pasión, de la energía, de la valentía. Los profesionales de la medicina azteca. Se transmitió oralmente de forma hereditaria, los padres eran los maestros y los hijos aprendices. Cuando los padres fallecían o se veían incapacitados para ejercer la medicina, los hijos eran los que pensaban y pasaban a ser maestros. Pero mientras vivían los padres debían estar supeditados a ellos. En los remedios, como hemos visto, tenían distintas explicaciones para cada grupo de enfermedades, pues tanto la medicina azteca se tendría que adaptar a ello, aunque este apartado vemos que son los remedios naturales los que sobresalen. El uso de hierbas para curar enfermedades fue de gran importancia en la medicina azteca. Gozaban de gran conocimiento del uso de hierbas con fines medicinales basado en el empirismo. Estas se empleaban tanto en el enfermo como eran usadas por el Tzitzil para mejorar la sensibilidad hacia los males del enfermo. En cuanto a la cirugía, también tuvo gran desarrollo. Los médicos eran especialistas en cirugía, hacían diversos tipos de trabajos, realizaban punciones, trepanaciones, sangrías, suturas, amputaciones. Con esto podían curar fracturas, abscesos, plemones, quemaduras, úlceras, diversos traumatismos o heridas. Pues en conclusión decimos que se ha descrito de forma breve la medicina azteca, pues muy amplia. Hemos podido comprobar que el ejercicio de medicina de esta sociedad, tanto como de la de los incas, se basan muchas veces en supersticiones y creencias. También podemos observar dentro de la medicina azteca que se desarrolló el estudio de hierbas, como ya hemos dicho. Los sacrificios humanos religiosos favorecieron un buen conocimiento de la anatomía, pues se sacrificaban a los humanos. Fue una práctica de tratamientos curativos originaria de la sociedad indígena mexica, caracterizada por el uso de hierbas. El imperio azteca, que para el siglo XIV controlaba gran parte de la zona central Mesoamérica, contaba con avanzados conocimientos, podían compararse con las prácticas de sanación europeas de la época. Los aztecas practicaban intervenciones quirúrgicas muy complejas si la causa proveniese, según sus creencias, de un dios vengativo o de un accidente terrenal.
Dentro de la historia también se establece que su imperio hubo una serie de alianzas en diversos valles y en 1325 se establecieron en el Valle de México, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán, sobre la cual construía la actual Ciudad de México. Los aztecas pensaban que el origen de las enfermedades rendían adoración a una infinidad de dioses con quienes mantenían una relación compleja. Así como clamaban por su intervención, también sentían un inmenso temor por algunas de estas deidades causantes de su salvación o perdición al mismo tiempo. Por este motivo era común que la causa de las enfermedades y la práctica de la medicina transitara entre la realidad y la magia, lo que llevó a los aztecas a dividir el origen de sus enfermedades o afecciones en dos tipos, uno divino y otro natural. Las mágicas o divinas se originaban cuando la persona presentaba un desequilibrio causado por seres sobrenaturales, un médico brujo o le daba una buena reprimenda a partir de un dios castigador. Ellas tejen los paños que se utilizan en los ritos cuyos motivos y adornos evocan la cosmovisión de los Cayaguaya. En estos últimos años, el modo de vida tradicional de los Cayaguaya se ha visto amenazado por la aculturación, lo que puede entrañar la desaparición de este acervo extraordinario de conocimientos médicos. La cultura Cayaguaya. Estos médicos tradicionales procedentes del Canlaya, Bolivia, curaban a los trabajadores que construían el canal, conocían las quinas, las quichonas, con las que trataban el paludismo. Es una cultura aborigen de Bolivia, originaria de las poblaciones de Curva, Chajaya, Clanlaya, alrededores de los Tlazani, en la provincia de Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz. Esta cultura se caracterizó por ser de gran complejidad, los gobernantes más importantes eran considerados descendientes directos de los dioses y la clase gobernada tenía pocos privilegios. Un elemento relevante de esta organización política de la cultura maya es que las ciudades-estado que conformaron esta civilización nunca se unificaron del todo, sí estuvieron bien conectados a través del comercio, otras actividades en conjunto, pero cada ciudad-estado mantuvo cierta dependencia. Implica esto que se seguía un orden estricto con relación a quién correspondía tomar el control del trono en un momento dado. De hecho, diversos estudios han determinado que cada rey asignaba un número que estaba asociado a su lugar en la fila, tomando como referencia al primer rey. En la organización política de los mayas, vemos que están los reyes. Como se indicaba anteriormente, los reyes eran considerados la máxima autoridad. Sin embargo, existieron otras figuras que también tenían bastante influencia. Está la nobleza. Existió un consejo de nobles que de algún modo limitaba el poder del gobernante principal. Los líderes de los ejércitos tenían importante voz en la toma de decisiones, así como los asesores, consejeros que venían de otros territorios. Los sacerdotes, esta clase política obtuvo mucho poder. Se trata de la clase religiosa. El rey siempre fue visto como aquel con la mayor responsabilidad y mayor cuota de poder. El nombre máximo del sacerdote era Aguacán. Los militares, cada ciudad-estado contaba con un líder militar denominado Nacón. Él era el encargado de generar estrategias militares para defender sus territorios y convocaba a los soldados de las batallas. Los administradores también eran conocidos como batavs y se encargaban de aspectos relacionados con recaudación de impuestos, otras labores administrativas de las ciudades-estado, especialmente en cuanto a supervisión. Los artesanos, campesinos y esclavos. Finalmente se encontraba el pueblo, que se encargaba de realizar diferentes actividades económicas, destacando la agricultura. Por su parte, los esclavos se limitaban a realizar actividades que les encomendaban sus amos. Sin embargo, estas tres clases no tenían poder político. Aquí observamos un triángulo donde está la organización política, la sociedad azteca. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior
que es más grande que cualquier obstáculo. En los anexos les dejo un video sobre la Tierra y los mayas. Recuerden que deben leer el libro de historia. Tengan todos una bendecida tarde.